este video vamos a siempre continuando con los triángulos notables, pero el video anterior, a diferencia del video anterior, que se trataba de las razones trigonométricas de los triángulos notables, es decir, para 30, 45 y 60 grados, ahora vamos a ver cuál es la utilidad de conocer, de saber que un triángulo rectángulo es un triángulo notable. Veamos, vamos a empezar con este triángulo notable que sería el triángulo de 45, 90, 45. ¿A qué se refiere? En un triángulo rectángulo en donde tengamos un ángulo de 90 grados, de 45 y 45 grados, entonces recordemos que si nosotros sumamos esos tres ángulos, nos tiene que dar 180 grados. Prácticamente es la suma de los ángulos internos. Entonces, si nosotros nos percatamos que un triángulo tiene esas medidas, entonces sus lados se van a comportar de forma particular. Es decir, sabemos que esa es la hipotenusa y cualquiera de esos podrían ser los catetos. Este podría ser un cateto y este podría ser otro cateto. Lo único que acá, recordemos de que no puedo decir quién es adyacente y quién es opuesto si no elegimos uno de estos dos como ángulo de referencia. Bueno, pero por el momento vamos a saber que esta es la hipotenusa, aquella que está opuesta al ángulo recto, y esos dos serían sus catetos. Ahora bien, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo con estas medidas en sus ángulos, quiere decir que sus lados se van a comportar de forma particular. ¿A qué me refiero? Supongamos que este cateto mide 8. Significa que este cateto podría ser n. Entonces, si n es igual a 8, significa que este otro cateto, ese de acá, también tendría que ser el valor de n. ¿Y cuál es el valor de n? Pues sería 8. Son iguales. Ahora bien, la hipotenusa, que sería este lado de acá, tendría que ser n raíz de 2. Lo voy a colocar por acá. La hipotenusa tendría que ser n raíz de 2. Entonces, y habíamos dicho que este 8 iba a ser el valor de n. Entonces, acá en donde está n, lo voy a sustituir por el 8. Entonces tendríamos 8 raíz de 2. Y acá tendríamos ya los valores del triángulo o los lados del triángulo sin necesidad de hacer otro proceso. Esto porque así se comporta el triángulo o los lados de un triángulo de 45, 90, 45. Media vez nosotros nos percatemos que tenemos este triángulo, podemos aplicar esas formulitas. Estas prácticamente serían fórmulas. Recordemos que los catetos serían iguales y la hipotenusa sería el valor que tenemos en el cateto y le agregamos la raíz de 2. Ahora bien, si este cateto mide n, lo vamos a colocar por acá, si este cateto mide n, significa que acá, en este cateto también voy a tener n, que sería 5, lo mismo. Y la hipotenusa sería prácticamente ese valor de n, y le agregamos la raíz de 2, 5 raíz de 2, y ya tenemos resuelto el triángulo. Esa es la facilidad de conocer a ese triángulo notable. Ahora bien, si tenemos que la hipotenusa ahora mide raíz de 18, ¿cómo vamos a hacer? Pues sencillo. Primero tenemos que lograr que la hipotenusa sea raíz de 2 y para ello vamos a recordar la racionalización. ¿Cómo racionalizábamos el 18? Vamos a recordar un poquito. Primero, la raíz de 18, si recordamos, esto era igual a la raíz de 9 por 2. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Separamos la raíz, nos quedaría la raíz de 9 por la raíz de 2, y la raíz de 9 sabemos que es exacta, es 3. Entonces nos quedaría 3 raíz de 18, de 2, perdón. 3 raíz de 2 significa que raíz de 18
es lo mismo que tengamos 3 raíz de 2. Por lo tanto, si la hipotenusa es 3 raíz de 2, entonces el valor de n tendría que ser, en este caso, el valor de 3. Y si el valor de n es 3, entonces este cateto sería 3 y este cateto también sería 3. Lo único que acá pues tuvimos que racionalizar la raíz de 18. Y pues fue un tema que se ve al inicio de cómo racionalizar raíces que aunque no sean exactas, pero se pueden mostrar de una forma más simplificada. Bueno, ahora veamos el triángulo de 30, 90, 60. Anteriormente, los ejemplos anteriores se trataban del triángulo notable 45, 90, 45. Ahora tenemos 30, 90, 60. Si nosotros sumamos 90 más 60 más 30, tendríamos 180 grados. Entonces, es de comprender que si este ángulo es de 60, este que falta acá tendría que ser de 30 o viceversa. Si este ángulo fuera de 60, el otro tendría que ser de 30. Entonces, siempre que tengamos un triángulo notable como este, vamos a asumir que la hipotenusa, vamos a cambiar de color por acá, vamos a asumir que la hipotenusa siempre sería, en este caso, 2n o 2 veces el valor de n o el doble de n. Ahora bien, tendríamos el ángulo de 60 grados y un cateto opuesto a este ángulo. Es importante que recordar que la hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo recto. El cateto de 60 grados estará opuesto al lado, perdón, el ángulo de 60 grados estará opuesto al cateto. En este caso, no le voy a poner cateto opuesto ni adyacente, sino que ese sería el cateto opuesto al ángulo de 60 grados, así lo podemos llamar, sería n raíz de 3. Esa es la fórmula que me dará este cateto, el que está enfrente del ángulo de 60. Y el cateto que está enfrente del ángulo de 30 sería solamente n, así de sencillo. Con estas tres fórmulas nosotros podríamos determinar el valor de los lados para este triángulo notable, solo para el triángulo de 30, 60, 90. Es decir, para todo eso no haría falta ni aplicar razones trigonométricas ni utilizar el teorema de Pitágoras, simple y sencillamente aplicar esas tres formulitas. Y vamos a ver algunos casos por acá. Tendríamos que este ángulo es de 60 grados, por lo tanto vamos a colocar este otro ángulo, tendría que ser de 30 grados, así lo tenemos que manejar. Ahora, si vamos a cambiar, si este ángulo es de 30 grados y este es 60, entonces, y nos dan un valor, que sería en este caso 7 raíz de 3, si el ángulo, perdón, si el cateto que está opuesto al ángulo de 60 grados es 7 raíz de 3, significa que de acuerdo a la fórmula tendría que ser n raíz de 3. El cateto que está opuesto al ángulo de 30 grados tendría que ser n, y la hipotenusa, que sería esta, tendría que ser 2 veces el valor de esta n. Es decir, que si acá tenemos que este lado mide 7 raíz de 3, sería n raíz de 3. Entonces 7 sería n. Por lo tanto, este lado sería 7 y la hipotenusa tendría que ser el doble de este 7. Sería 7 por 2. En este caso nos daría 14. Así lo podríamos determinar. Nada más recordar que el opuesto al ángulo de 60 grados es n raíz de 3,
opuesto al ángulo de 30, n, y la hipotenusa, que sería 2 veces el valor de n. Veamos otro caso, tenemos la raíz de 48. Acá no podemos comparar n raíz de 3. La raíz tiene que ser raíz de 3. Entonces vamos a recordar acá también la racionalización y lo vamos a hacer por acá. Recordemos que la raíz de 48 puede ser también la raíz de 16 por 3. Al tener esa raíz, nosotros podemos separar la raíz de 16 con la raíz de 3. La raíz de 16 sabemos que es 4 y la raíz de 3 pues no es exacta. Entonces nos quedaría que la raíz de 48 es 4 raíz de 3. Por lo tanto, este raíz de 48 es como que si nosotros tuviéramos, lo vamos a colocar por acá, 4 raíz de 3. Entonces, si acá tenemos 4 raíz de 3, significa que el valor de n sería 4. Por lo tanto, si este cateto mide n, tendría que medir 4 y la hipotenusa tendría que ser el doble. En este caso, el doble de 4 sería 8, es decir, 4 por 2, 8. Y así tendríamos el valor de los tres lados de ese triángulo, sin necesidad de aplicar teorema de Pitágoras, ni tampoco razones trigonométricas, únicamente aplicando lo que es la lógica de esas tres formulitas, siempre y cuando sea un ángulo de 30, 60, 90. Bueno, veamos otro caso. Nada más que voy a borrar esta parte y esta parte de acá, porque no la vamos a utilizar. Ahora, otro caso, vean, acá también vamos a borrar y vamos a utilizar esa parte de acá. Si este ángulo es de 30 grados, significa que este tendría que ser de 60 grados, como ya lo habíamos visto. Lo único que muchas veces no me darán los dos ángulos, solo me darán este y nosotros debemos asumir que este ángulo mide 60 grados. Bueno, ahora vamos a cambiar por acá. Ahora me dicen que el cateto que está enfrente del ángulo de 30 grados mide 12, nada más. Entonces este 12 tendría que ser el valor de la n. Si el valor de n es 12, entonces este cateto ¿cuánto tendría que medir? Tendría que medir 12, vean el valor de n, y le agregamos la raíz de 3. Ya tenemos este cateto. La pregunta es, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 2 veces el valor de n. Si n es igual que 12, entonces la hipotenusa tiene que ser 2 por 12, nos daría 24. Y ya tenemos los tres valores. Prácticamente se trata de eso, de sustituir en estas formulitas. Veamos el siguiente. Si ahora nos dicen que la hipotenusa mide 30, significa que ese 30 representa a 2n. En otras palabras, tendríamos que 2n es igual a 30. ¿Y cómo podríamos encontrar ese valor de n? Sencillo, pueden despejar. Al despejar acá, n sería igual a 30 sobre 2 y el valor de n tendría que ser 15. Significa que n sería igual que 15. Acá lo tenemos. De acuerdo a esta ecuación, vean, porque yo sé que la hipotenusa es 2n y en este caso la hipotenusa es 30, entonces 2n tiene que ser igual que 30. Así de sencillo. Ahora bien, si n es igual que 15, ¿cuánto mide este cateto, el que está enfrente de 60 grados? Tiene que medir n raíz de 3. n, ¿cuál es el valor? Sería 15. Entonces acá tendría que ser 15 raíz de 3. Así de fácil. Vamos a ver otro caso, pero voy a borrar esto antes para no confundir.
tendríamos lo siguiente. Me dicen que la hipotenusa es 11. Ahora bien, ¿cuánto sería el valor de n? Sencillo. En este caso el valor de n tendría que ser 2n es igual a 11. Despejemos. N tendría que ser igual a 11. Este 2 está multiplicando, pasaría a dividir a 11 medios. Entonces significa que n es igual a 11 medios, basándome en la hipotenusa. Entonces n, este cateto, tendría que ser 11 medios, y si n es 11 medios, ¿cuánto tendría que ser este cateto? Tendría que ser n raíz de 3, es decir, ese valor de n, que sería 11 medios, y la raíz, le agregamos la raíz de 3. Y ya tenemos resuelto este caso de acá. Ahora, si nos dicen que este cateto, el que está opuesto al ángulo de 60 grados, mide 15 medios, vamos a borrar esta parte para no confundir. Si nos dicen que este cateto mide 15 medios, raíz de 3, ¿cuánto mide este otro cateto y cuánto mide la hipotenusa? Sencillo. Si este cateto mide 15 medios raíz de 3, significa que n sería toda esta fracción, 15 medios, entonces n sería 15 medios. ¿Y cuánto sería la hipotenusa? Sería 2 veces el valor de n. Pero si tenemos 2 multiplicado por el valor de n, que sería 15 medios, acá prácticamente me quedaría, se simplifica el 2 con el 2, porque recordemos que el 2 tiene 1 en el denominador, se simplifica el 2 con el 2 y me queda solamente 15. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 nada más. Entonces, estas fórmulas prácticamente lo que vienen a hacer es a tratar de facilitarme el hecho de encontrar la medida de los lados. Pero para ello debemos recordar que si el triángulo no tiene estas dimensiones en sus ángulos, es decir, si el triángulo no es de 30, 60, 90, esto no se puede aplicar. Todas estas fórmulas se pueden aplicar siempre y cuando el triángulo sea 30, 90, 60.